Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Perdonas que hayamos empezado un poco tarde. Son las 4:13. Vamos a hacer una presentación sobre el régimen de protección de derechos de usuarios de telecomunicaciones. Tratamos de hacer una interpretación objetiva de la norma, ya que nosotros pues no somos RST, no somos ISPs, somos consultores en telecomunicaciones y podemos intentar dar una interpretación más objetiva que la que le pueden dar los que son operadores. Esta presentación es un poco pesada porque pues obviamente lo que tratamos es de explicar una norma, tratamos de hacerla más gráfica, pero francamente después de muchos intentos fue imposible hacerlo. Entonces, pues con el perdón de ustedes, pues va a ser un poquito pesadita, pero pues ahí vamos. Los que vamos a presentar este régimen, esta charla, somos el suscrito, que soy ingeniero electrónico de hace ya bastantes años y pues tengo un poco de experiencia en el tema de regulación de telecomunicaciones, y también el doctor Leonardo Ramírez, que es especialista en regulación y gestión de telecomunicaciones. Este documento les será enviado vía correo electrónico a todos los que están presentes para que lo tengan como material de consulta conjuntamente con un abstracto de el régimen de protección de usuarios de telecomunicaciones centrado específicamente en la parte de lo que son ISPs y operadores de televisión. Y también otro documento que es el título 3 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que pues es la que vigila y controla el sector. Perdón un segundo. Ok. Ay, Dios. Qué pena le dio a todos por llegar al último segundo. Una cosa rara. Ok. Le doy la palabra al doctor Leonardo Ramírez para que dé inicio a la charla. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer tenerlos acá acompañándonos. Una tarde de sol, un viernes, pero creo que este tema es muy importante para todas las empresas. Es un tema que muchas veces nos preguntamos, sí, existe la normatividad, existe el régimen de protección de usuarios, pero no entendemos el por qué existe eso, cuál es el sentido. Yo creo que quizá lo más importante que les podemos transmitir, Luis y yo, en esta charla es justamente ese por qué, de dónde proviene y cuál es el sentido de este régimen de protección de usuarios. Y digamos, por qué es importante para las empresas tenerlo presente a la hora de ejercer la actividad económica, sea como proveedores de Internet o para los que también tienen televisión. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es justamente ¿por qué existe el RPU? ¿Por qué existe el régimen de protección de usuarios? Y la respuesta en esencia es porque existe algo que se llama el derecho del consumidor. El derecho al consumidor, que también seguramente nosotros lo hemos oído por nuestras actividades profesionales y también como consumidores que somos a diarios. Perdón, Luis, ¿puede apagar un micrófono que está ahí? Exacto, sí. Si hay algo antes, yo lo llamo. Si llegáramos a tener una experiencia o alguna cosa, entonces yo lo llamo. No, señor, con mucho gusto. Igualmente, bueno, me encanta el doctor. Yo creo que está abierto el mío. ¿Es el suyo? Bueno, voy a seguir entonces. Entonces, este derecho al consumidor no existía sino relativamente a mediados del siglo XX, casi que la última mitad es que empieza a surgir, porque antiguamente, digamos, todo se daba, era por las relaciones comerciales
contractuales que podemos tener en cualquier tipo de negocio. Un contrato donde yo le estoy otorgando a usted un bien, un servicio, y usted me pagaba un precio y los términos contractuales eran los que regulaban esa relación. Entonces, el usuario o consumidor no tenía mayor derecho sino a reclamar el incumplimiento del contrato en dado caso y de pronto ir a demandar ante un juez ordinario algún tipo de daño o perjuicio que éste le ocasionara. Entonces, nace a partir de los derechos colectivos, los derechos de tercera generación, lo que es el reconocimiento que hay una colectividad que se llaman consumidores o usuarios, ¿sí? Y que necesitaban unas prerrogativas especiales que se fueran reconocidas por el Estado para poder, digamos, reclamar sus derechos y hacer efectivos los mismos, salvaguardar sus intereses económicos, el derecho, digamos, a que los bienes y servicios fueran de calidad, idóneos y seguros, y que pudieran, digamos, tener el derecho a reclamar más allá de lo que es el propio tema contractual, ¿sí? O lo que era, digamos, el Código de Comercio para el caso colombiano. Entonces, a partir de eso, empiezan los estados en Europa y en Estados Unidos a desarrollar políticas que empiezan a condensarse en normas de carácter, digamos, general y reconocimientos a rango constitucional, que fue lo que ocurrió en el 1991 con nuestra Carta Política, para decir que el derecho del consumidor es un derecho constitucional y es un derecho de carácter colectivo que le corresponde a todos nosotros como usuarios, como consumidores, de poder reclamar esos derechos e intereses que consideramos que deben ser salvaguardados. En esencia, como digo, el tema de garantía sobre la calidad del bien y el servicio, el tema de idoneidad, el tema de seguridad, a recibir información clara, precisa y veraz. Y es de esa manera en que el artículo 78 de la Constitución recoge esas prerrogativas, esa evolución histórica que se dio alrededor de este tema y específicamente lo leo, dice, la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Resalto, por ejemplo, de esto, cómo se habla ya de la propia Constitución, de la calidad de los bienes y servicios y del tema de la información que se le debe suministrar al público. Y empiezo aquí a ponerles chulitos para que ustedes se vayan acordando. Acuérdense el tema calidad, acuérdense el tema información, acuérdense el tema, digamos, de idoneidad, de seguridad, ¿sí? El derecho a reclamar. Todo eso va a estar como una espina dorsal atravesando el RPU, el régimen de protección de usuarios. Dice además que lo que nos va a recaer a nosotros como empresarios, a nosotros como proveedores, serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, aquellos bienes o servicios que generen ese efecto, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Adicionalmente, el Estado dice que garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que le conciernen. Es decir, los usuarios y los consumidores se pueden agremiar, pueden crear colectividades, pueden crear asociaciones para proteger sus derechos y el Estado los tiene que, digamos, proteger en ese grado de asociación de colectividad. Para gozar de este derecho, las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos. Todo esto, digamos, en resumen, es la norma constitucional. Y la norma dice que la ley es la que va a regular eso. Entonces, de esta forma es como aterrizamos, como dice acá, en el Estatuto del Consumidor. Eso era algo que, digamos, antiguamente existía en el decreto 3466 del 82, que de pronto algunos conocieron. Duró muchos años ese estatuto, y se le puede decir estatuto, y como su nombre lo decía, era un decreto que se emitió por facultades presidenciales durante el gobierno de Turbay Ayala, y no se había renovado, a pesar de que nació la Constitución del 91, que había ese mandato, se demoró desde el año 91 hasta el año 2012 en expedirse ese estatuto. Entonces, ese estatuto es la norma general que rige todo el tema de derecho al consumidor cuando no hay norma especial. Y eso es muy importante porque el régimen de usuarios es un régimen especial. Es específicamente diseñado y redactado para el tema de telecomunicaciones. Y es por eso que la ley 1341, antes incluso de la 1480, ya dice que se va a crear un régimen especial, que la CRC lo va a regular
y nosotros vimos normas como la 3066 antes de la 5111, que empezaron a expedirse varias de esas normas hasta llegar a lo que estamos hoy en día. Entonces, la norma especial es la que rige al tema de telecomunicaciones, pero ojo, el Estatuto del Consumidor es la norma que suple los vacíos o aquellas normas que no están reguladas por el régimen de protección de usuarios. Podemos pasar de diapositiva. Entonces, de esa ley 1341, como le decía, el artículo 53, ya empieza a decirnos a todos los que ejercemos esta actividad de telecomunicaciones que dice, será el dispuesto, este régimen, el dispuesto en la regulación que en materia de protección de usuarios pide la CRC y en el régimen general, ojo cómo lo advierte de que ya va a haber un régimen general, en ese momento no existía el estatuto, pero ya estaba advirtiendo que tenía que remitirse al mismo. En ese momento era la 3466, después fue la 1480 de 2011, que es el Estatuto del Consumidor, y en el régimen general de protección al consumidor y sus normas complementarias, en lo no previsto por aquella. Y empieza a dar unos dictados de las pautas, principios que se deben, digamos, respetar para el usuario en este tema. Y dice, en todo caso es esencial los contratos de prestación de servicios de derecho de comunicaciones, el derecho del usuario a presentar peticiones y reclamaciones. Ojo, porque uno de los derechos fundamentales de un usuario consumidor es poder reclamar, ¿sí? Y aquí ya lo empieza a recoger, a hacer peticiones o reclamaciones, que es lo que nosotros conocemos como PQRs, sobre el servicio ofrecido y a que éstas sean atendidas y resueltas de manera oportuna, expedita y sustentada. Todo eso va a estar siendo recogido y lo vamos a explicar más adelante en el régimen de protección de usuario. De la misma forma, el derecho a recibir información, que es otro tema, como les decía ahorita, la información, ¿sí? Que también puede, digamos, tener una posibilidad de recibir una información suficiente, clara y veraz. Y atención de forma eficiente, adecuada, en concordancia con los parámetros que define la CRC. Continuamos. Ahí se repitió. Seguimos. Ya. Entonces, empezamos a entrar en lo que va a ser para nosotros como PRCTs. Es muy importante tener como una brújula, como un norte. Cuando tengamos que atender a un conflicto con el usuario, en la atención, en las reclamaciones y todo eso, debemos saber la carta de navegación y cuáles son los principios que nos van a regir, porque esos principios son los que va a aplicar la Autoridad de Vigilancia y Control, que en esencia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, esos principios los recoge la ley y dice, hay derecho a elección, como les decía, es a elegir el proveedor y al servicio que quiero elegir, ¿sí? Nosotros como proveedores hacemos ofertas de distinto tipo, ofrecemos internet, ofrecemos programaciones de televisión, cable operadores, etcétera, etcétera, calidades del servicio de internet, de megas, de velocidad, de todo eso, y el derecho de elección del usuario es a poder elegir de eso, ¿sí? Derecho a recibir servicios idóneos y de calidad. Como les digo, el tema de calidad y idoneidad es otro de los principios rectores. Por eso la regulación tiene una cantidad de temas relacionados con la calidad del servicio. De los formatos que ustedes han escuchado que tienen que reportar al ministerio, tienen que ver porque justamente la calidad es uno de los verbos rectores que tiene y unas prerrogativas que tiene un usuario. Recibir información veraz, clara y suficiente. En todo tiempo, en todo momento, nuestra relación comercial va a estar sujeto a esto, porque nuestros usuarios van a comunicarse con nosotros, van a ir a nuestras oficinas, a nuestros puntos de atención, y lo que van a pedir es que justamente les brinden información suficiente, clara y veraz para poder tomar decisiones, para poder hacer una reclamación, para poder elegir. Es fundamental, digamos, esa parte. La protección contractual. La CRC incluso por eso diseñó modelos de contratos, porque lo que busca es proteger al usuario de que no haya cláusulas abusivas o que haya, digamos, abusos en la forma, digamos, de prestar el servicio, de ofrecer los servicios como tal, las ofertas, la publicidad, lo que, digamos, implique la elección y la decisión del consumidor, y que la ejecución de esos contratos sean acordes, digamos, con los parámetros que respeten a sus derechos del consumidor. Derecho a reclamar, como decía, también es esencial, porque yo como usuario, que lo que no tenía antiguamente antes del Estatuto del Consumidor, el derecho del consumidor, era que yo simplemente me tenía que regir con el contrato. El derecho a reclamar ya llega a unos parámetros que le dice al PRCT, usted debe permitirle al usuario poder presentar PQR, o sea, peticiones
quejas y recursos, ¿sí? Quejas y reclamos y recursos frente a las decisiones que yo tome o frente a las cosas que yo estoy prestando o lo que tenga que ver con el contrato que yo le estoy ofreciendo o la calidad del servicio, ese tipo de cosas. Servicios confiables y seguros tiene que ver con recibir información sobre los efectos en la salud por el uso de las TIC. Ustedes saben que, digamos, todo lo que tiene que ver con redes y con, digamos, tecnología muchas veces envuelve ciertos peligros, y lo que debe el usuario también recibir es tener claridad que el uso del celular, que el uso de la televisión, que el uso de ciertas antenas, todo eso puede implicar algún daño a la salud. Y ese es un tema de seguridad y es un tema justamente para que haya protección a la salud del usuario. ¿Seguimos? Creo que se saltó una cosa porque faltaban los más de principios. Queremos saber si fue que se saltó o está más adelante, porque ya me saltó al ámbito. Nada. Avancemos, Leo, porque no tengo que buscar esa persona. Bueno, entonces entremos en el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, pues digamos, antes de entrar en este tema, digamos, para que no se nos vaya a perder lo que quería un poco mencionarles antes de entrar en el ámbito de aplicación, bueno, pero creo que está más adelante, ya que lo estoy revisando. Pero bueno, el ámbito de aplicación del régimen de protección a usuarios está relacionado con el ofrecimiento, desde que nosotros empezamos a ofrecer nuestros servicios, la celebración como tal, cuando ya el consumidor o el usuario decide celebrar un contrato con nosotros, y la prestación de servicio y su terminación, ¿sí? La ejecución de ese contrato mientras le estamos prestando el servicio, y cuando el usuario o incluso el proveedor da por terminado la relación con su usuario. Todo eso envuelve el ámbito de aplicación del RPU. Y tiene que ver con los servicios de telefonía móvil y fija, que pues no es lo que nos atañe para esta presentación, el acceso a internet fijo y móvil y los operadores de televisión cerrada, ¿sí? No aplica para la redifusión sonora, que tiene un régimen especial, los servicios postales y la televisión por suscripción, pero en cuanto a lo que tiene que ver con las franjas y contenido de la programación, publicidad y comercialización. Es decir, la programación que tiene el operador de televisión, la publicidad que contrata en sus franjas, ¿sí? Para, digamos, ofrecer, que lo contrata alguna marca reconocida de comestibles, de gaseosas, de alimentos, de todo ese tipo de cosas. Y esa comercialización a través de esa televisión no lo rige el RPU, porque eso hace parte del Estatuto del Consumidor. Eso lo vigilan como régimen general, no dentro del RPU. Pero lo que tiene que ver el contrato con el usuario en la prestación del servicio de televisión y la ejecución de ese contrato y demás, eso sí lo rige el RPU. Sigamos. Y también no aplica en los contratos a la medida, que muchos de ustedes de pronto están familiarizados, que contratan con un proveedor de internet, por decir algo, y él les ofrece unas características técnicas, económicas, jurídicas y soluciones específicas a la necesidad que tenemos. Cuando nosotros como proveedores también ofrecemos ese tipo de características a un usuario especiales a la medida, ese contrato no rige con el RPU, pero tiene que ser un pacto expreso, y eso es una cosa que es muy importante que recuerden todos, porque a veces se nos olvida decir expresamente: este contrato no está regido por el RPU, la norma tal, que esté vigente en ese momento, la 5111, la 5050, esas, digamos, lo tenemos que indicar dentro del contrato, para que el momento de que el ministerio o la superintendencia de industria revise el contrato, pueda realmente reconocer de que se rige de manera independiente. Tampoco, y por eso resalté el MI, rige para aquellos contratos, y se tienen que, lo puse en asterisco, estas tres condiciones a la vez se deben cumplir. Cuando el objeto del contrato sea la prestación de servicios de voz fija o móvil, que no es lo que nos atañe ahorita, o el acceso a internet fijo o móvil, ¿sí? Cuando el contrato no incluya la provisión de soluciones técnicas desarrolladas a la medida del cliente para la prestación de servicio, tanto que sea para internet como que no tenga la característica de contrato a la medida. Y tres, que
sea suscrito por micros o pequeñas empresas, de acuerdo a la definición que tiene la ley 590 de 2000, o las normas que modifiquen. Digamos, eso ya, digamos, hay modificaciones de la 905-2004, si mal no recuerdo en este momento, y otras posteriores han modificado las definiciones de MIPYMES. Si se cumplen esas tres características, tampoco aplica. Yo quería interpretar un momentico, Leo. Eso quiere decir que para el servicio de televisión siempre aplica el RPU. ¿Okay? Exacto, de acuerdo. Porque no es de las excepciones, no está dentro de las excepciones. Bien, sigamos. Ahora sí, lo que yo quería, los principios, ¿sí? Estos principios hay que grabárselos porque, vuelvo, repito, es como la carta de navegación, la brújula que va a tener un operador, un PRST, a la hora de poder saber cómo interpretar las normas del mismo, sobre todo cuando tengan dudas, ¿sí? Entonces, lo establece el propio RPO diciendo, deberá interpretarse en la forma que mejor garantice el desarrollo de los principios que contiene, y son los siguientes. ¿Pasamos? La favorabilidad. Esto es un tema general del tema del consumidor. Igual existe en el Estatuto del Consumidor, es que ante cualquier duda en la forma de interpretar la norma o en unas cláusulas ambiguas, oscuras, grises, ¿sí? La interpretación será favorable para el usuario o para el consumidor. Y la Superintendencia de Industria y Comercio aplica esa regla. A la hora de decidir un caso, ellos se guían exactamente por el principio de favorabilidad. El derecho de elección. Siempre debe primar el tema de que el usuario pueda elegir, ¿sí? Y esa elección incluso va de la mano también con el hecho de poder terminar un contrato. Entonces, elige el servicio que él quiere, que le satisface sus necesidades e intereses, elige al proveedor entre los que compiten dentro del mercado, y ese derecho de elección también debe ser garantizado por, en el caso, digamos, la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando hace una interpretación frente a alguna caso que se le presente. Derecho a recibir servicios idóneos y de calidad, que, digamos, lo he reiterado, de las espinas dorsales, de las vértebras que, digamos, incluyen dentro de este esquema, está el hecho de que tiene que haber idoneidad y calidad en los servicios. Idóneos que sirva para lo que se está diseñando el servicio. Si es internet, pues para navegar; si es televisión, para disfrutar de contenidos y demás. Y calidad que sean justamente de un estándar, que pues, digamos, por eso el ministerio, las series y todo eso han definido para que, digamos, se consideren que tienen la calidad requerida para el usuario y lo que se está estandarizando. Recibir información veraz, clara y suficiente. Lo dije también anteriormente. Este es un tema para que pueda tomar decisiones acertadas, suficientemente informadas con lo que se requiere para poder el usuario decidir si adquiere o no quiere un servicio, si continúa o no continúa con él. Protección contractual, como también lo dije anteriormente, el tema de cláusulas abusivas, porque los contratos no pueden incluir cláusulas que de alguna manera vayan en contravía de los derechos del usuario, que permitan al proveedor tener mayores prerrogativas que las que pueda tener, por ejemplo, el usuario en un momento dado. Derecho a reclamar, el tema de PQRs. Todo el tiempo el usuario va a tener el derecho a poder reclamar frente a un incumplimiento, frente a una deficiente calidad del servicio, frente al tema de facturación, de terminación del contrato. Todo eso es una prerrogativa que siempre se tiene que mantener. Servicios confiables y seguros, como les decía, es en el tema del efecto de la salud y el uso de las TIC. Y también todos los trámites que adelante ante el operador siempre tienen que ser gratuitos. El operador no le puede cobrar por presentar PQRs, por solicitar información, por adelantar un trámite de venta, cosas de ese estilo, nunca se puede cobrar. Y hoy en día, a partir incluso de la pandemia, se creó todo el tema de digitalización, y hace la posibilidad de que el usuario pueda interactuar con el operador a través de canales digitales, llámese correo electrónico, llámese página web, llámese redes sociales, llámese WhatsApp, ese tipo de cosas. Es, digamos, ya la pandemia lo catalizó y creó, digamos, esa posibilidad para que la interacción con los usuarios puedan hacerse a través de esos medios. ¿Seguimos? El RPU también establece unos derechos de los usuarios, ¿sí? Y esos derechos se resumen de cierta manera en lo mismo que hemos reiterado. Seguimos esa columna vertebral.
que haya continuidad en el servicio que contrata, es decir, que no haya interrupciones permanentes, de que haya suspensiones, ese tipo de cosas, y que tiene que ver con el tema de calidad. El conocimiento pleno de la tarifa, yo tengo que saber exactamente qué es lo que me van a cobrar antes de suscribir y que ese valor, si va a ser reajustado, me lo informen previamente. Todo eso tiene que ver con información. La presentación de PQRs, como le digo, el derecho a reclamar. La terminación del contrato tiene que ver con el derecho a elegir. Yo puedo decir en un momento si quiero estar con este proveedor o ya no quiero seguir con él, terminar el contrato e irme con otro, ¿sí? Compensación por fallas de servicio, es decir, si a mí me falla el internet, me falla el servicio de televisión y no puedo, digamos, disfrutar adecuadamente de él, tengo derecho, eso tiene que ver con la calidad, por un lado, del servicio, y tiene que ver con intereses económicos porque tengo derecho a que me compense. Me tienen que decir, de su tarifa que usted paga, le vamos a compensar el tiempo que usted estuvo desconectado o no tuvo el servicio a disposición. Y en la protección de información en la red, que tiene que ver con un principio constitucional que se llama la inviolabilidad de las comunicaciones. En el caso, digamos, sobre todo de Internet, cuando yo estoy navegando, yo tengo el derecho a que nadie pueda entrometerse o introducirse en la red para navegar y espiarme o poder, digamos, capturar información privada o de lo que yo estoy haciendo a través de la navegación. Eso es lo que se llama la inviolabilidad de las comunicaciones. ¿Seguimos? Pero también se establecen, aparte de los derechos, una serie de obligaciones a los usuarios que han ido, digamos, desarrollándose con el tiempo, y ahorita recientemente hubo unas novedades que ahorita las mencionamos. Los usuarios también tienen obligación de que se informen perfectamente, digamos, de cuál es el servicio que quieren contratar, las características que tiene, por decir algo, las megas que va a tener la navegación en Internet, cuántos routers o cuántos decodificadores para el caso de la televisión, o si va a tener repetidores, cuántos repetidores, ese tipo de cosas que incluye, por ejemplo, un paquete que muchos veces lo ofrecen, el Triple Play, entonces el teléfono, el Internet y la televisión, y hacerlo para poder aceptar y suscribir el contrato que le están promocionando o presentando. Esa es la obligación de informarse debidamente sobre lo que es el servicio antes de suscribir. Cumplir con las condiciones contractuales, como buen tema contractual, pues efectivamente lo que se busca es que cumpla también lo que le corresponde como usuario frente a lo que el contrato determina. Pagar en las fechas acordadas todo lo que tenga que ver con el tema de tarifas o cualquier, digamos, servicio que se le esté ofreciendo. No cometer fraude, es decir, la picardía que muchas veces tratamos de violar y, digamos, alterar la prestación de servicio para que se pueda no tener que pagarlo o que alguien distinto a uno lo pueda disfrutar, ese tipo de cosas. Usar equipos terminales homologados, es decir, el robo de celulares y todo lo que tiene que ver con la piratería en ese aspecto, pues justamente lo que busca es que el usuario sea consciente que cuando va a utilizar un servicio tiene que ser con uno terminal legal, debidamente adquirido, homologado y reconocido. El uso adecuado y respetuoso de canales de atención y de equipos es que, pues ya lo hemos visto muchas veces, que a veces el cliente llama y empieza a ofender a quien lo atiende, a tratarlo mal, a decirle groserías, a hacerle todo ese tipo de cosas improperios. Entonces, también tiene un deber de ser respetuoso en esa forma de comunicarse con el operador, y que incluso más adelante lo veremos con el tema de PQRs, porque también limita hasta cierto punto que el usuario no se considere que no tiene límite en ese derecho y que sí tiene que tener unos estándares o fronteras. Informar sobre las fallas del servicio, es decir, cuando yo tenga algún problema o se conozca que hay un problema, pues es importante que le pueda informar al operador para que pueda atender debidamente la falla y que no vaya a haber problemas con el tema de la calidad del suministro. E informar de hurto de equipos, pues que no es tanto lo que eso, pero sí, digamos, si yo conozco que sobre todo en las redes se están robando cables, se están robando equipos como tal, pues también tengo ese deber como casi que de ciudadano de hacerlo. Sigamos. Otras obligaciones finales son registrar, esto tiene que ver es cuando hablamos de equipos terminales, sobre todo en temas de celulares y eso, y es cuando pues si no lo ha adquirido con el operador, pues registrarlo e informarlo ante el mismo. Actuar de buena fe durante la relación
contractual. Esto es importante porque muchas veces el usuario cree que puede hacer lo que quiera y se olvida que la buena fe es un principio que rige cualquier relación contractual. Entonces, no ser, digamos, tratar de engañar, de timar y de actuar, digamos, contrario a la ley a la hora, digamos, de yo entenderme con el operador. No excederse, que es lo que les decía ahorita, con las PQRs, porque muchas veces el usuario cree que puede estar presentando reclamaciones y reclamaciones del mismo tema, ¿sí? Ya se las han resuelto y vuelve, insiste y vuelve, insiste. Ese, digamos, ya ha ido incorporándose en el nuevo régimen, en las actualizaciones, el que le dicen al usuario, usted no puede tampoco lo que se llama un abuso del derecho, ¿sí? Es decir, el derecho a reclamar es infinito y nunca se me va a limitar. Pues justamente el operador también tiene derecho a poder resolver esas reclamaciones, dar una decisión y que no le sigan bombardeando por el mismo tema cuando ya tomó una decisión. Y permitir las revisiones técnicas porque muchas veces el operador necesita ir a la residencia del usuario a poder revisar lo que está pasando con el servicio y a veces los usuarios se cierran y se niegan a hacerlo. Sigamos. Este tema de protección de datos personales simplemente lo vamos a dejar esbozado. Nosotros con Criteria y con Luis queremos hacer una exposición mucho más a fondo, a la cual los invitaremos porque el régimen de protección de datos personales es un capítulo aparte, supremamente complejo, tiene demasiados elementos, y tanto así que está regulada por dos leyes, la ley 1581 de 2012, que es la ley estatutaria, y la ley 1266 de 2008, que tiene que ver sobre todo con el tema de la protección de datos personales en el régimen financiero. Pero digamos que los datos personales es un tema muy sensible porque todos nosotros como operadores recogemos información de nuestros clientes, desde su nombre, desde su cédula, su lugar de residencia, ese tipo de información, y tenemos que tener un sistema de gestión de protección de datos personales sobre ella para que al interior de la empresa haya un procedimiento, unas políticas y unos lineamientos que nos digan qué debemos hacer frente a estos datos personales, cómo los podemos tratar. Tratar es el manejo del dato personal, desde que lo capturamos y lo recibimos hasta lo que vamos a hacer con él, dónde lo vamos a transferir, si lo vamos a transferir o compartir con un tercero, cómo lo vamos a almacenar. Debemos contar con la autorización del usuario para que él diga, sí, yo le autorizo a usted, operador, para que me mande publicidad, información sobre los suspensión del servicio, me mande información sobre los contratos, todo ese tipo de cosas. Ahí debe existir una autorización por parte del operador y una política de tratamiento de datos personales siempre. Entonces, digamos, esa temática la queremos abordar más adelante en una presentación especial, pero digamos de manera resumida para nosotros y en este régimen de usuarios queremos decirles que, pues, como decía ahorita, el operador debe tener una autorización expresa de uso y tratamiento de los datos personales de sus clientes usuarios. Y debe el usuario autorizar, que es un tema que siempre nos compete a nosotros como operadores, a reportar a las centrales de riesgos. Ojo, porque a veces nosotros creemos que el incumplimiento en un pago nos autoriza inmediatamente como operadores a reportar a Datacrédito o cualquier otra central de riesgo sobre el incumplimiento o la mora que incurrió nuestro cliente de usuario. Pero esa es una autorización que tiene que estar expresamente firmada por el cliente. De hecho, la CRC diseñó un formato para eso, para que, digamos, haga parte del contrato de prestación de servicios. Si el cliente no lo autoriza, nosotros no podemos, como operadores, reportar a las centrales de riesgo a nuestros clientes en mora. Si contamos con esa autorización, el operador no es que tampoco lo pueda hacer de manera automática sin informarle nada al usuario. Tiene que 20 días antes, lo que dice la norma, realizar el reporte, de avisarle al usuario de que va a hacer ese reporte para conminarlo a que pague. Y el usuario tiene el derecho a poder hacer ese pago evitando el reporte. Si no lo hace, pues sí, en ese momento se podrá hacer. Si llega a hacerse el reporte y el usuario en un momento ya llega y dice, yo controvierto eso que usted me está reportando porque no es verdad, porque eso no es conmigo, porque cualquier circunstancia que haya acontecido, entonces el operador tiene un deber de informarle a la central de riesgo para que indique, en el dado que aparezca un reporte de mora, diga que eso está en discusión. Y después de eso tendrá que resolver la controversia del operador, tomar decisiones, y eso también tiene instancia como una PQR
de reposición y también tiene apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que decida quién tiene la razón en estos conflictos. Pero como les digo, los vamos a invitar a una presentación especial sobre este tema para que puedan abordarlo y conocer mucho más. Ahora le cedo la palabra a Luis, que va a continuar. Muchas gracias, Leonardo. Vamos a mirar ahora cómo es el régimen contractual. Muchos de ustedes, básicamente todos ustedes, han recibido de parte nuestra el contrato único que está regulado por la Comisión de Regulación y que tiene pues todos los componentes que se van a explicar en este momento. Lo primero que tenemos que mirar es que hay un contenido prohibido, ¿sí? Ese contenido prohibido, pues, que no se podrán incluir disposiciones que limiten la responsabilidad de los operadores, que limiten el derecho de los usuarios, que permitan que el operador termine el contrato unilateralmente por una causa distinta al incumplimiento del usuario o al vencimiento del plazo del contrato. Casos en los cuales el operador informará al usuario con una antelación mínima de 5 días hábiles para un caso y de 1 mes cuando es por vencimiento del plazo contractual. Y tampoco se pueden incluir cláusulas que impliquen la renuncia a alguno de los derechos como usuario, por ejemplo, qué sé yo, que si ya está, que no tenga derecho a presentar PQRs, por decir algo exagerado. Aquí quiero recalcar el tema de que los operadores algunas veces les da miedo terminar el contrato con el usuario porque piensan que pues no se puede hacer, que solamente es el usuario el que termina el contrato. En este caso, pues es clarísimo que si el usuario incumple las obligaciones, pues se le puede terminar el contrato de manera unilateral y dentro de las obligaciones está una de las que ustedes siempre alegan y es primero que se demore en el pago, que el pago es una de las obligaciones, o por ejemplo que haya un maltrato o haga mal uso del sistema de PQRs. Tampoco se pueden otorgar plazos adicionales o que contrario los plazos definidos, que impidan que el usuario termine el contrato, que permitan el cobro de sanciones o compensaciones o indemnizaciones cuando el usuario termine el contrato, que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del usuario. Esto va, por ejemplo, en el caso de las PQRs, por ejemplo, que un ejemplo claro es que el usuario se queja porque el valor de la factura es mayor al valor contratado, entonces el operador podría decirle al usuario, tráigame las pruebas o muéstreme el contrato donde dice que lo que usted está diciendo es verdad. Él está invirtiendo la carga de la prueba. Eso no se puede hacer. Todas las disposiciones que son prohibidas en los contratos no tienen ningún efecto legal, absolutamente. O sea, se puede escribir cualquier cosa, pero si están prohibidas no va a tener ningún valor. Los contratos se pueden modificar unas condiciones de acuerdo con lo que el usuario solicite, por ejemplo, un incremento del plan tarifario, perdón, del plan, por ejemplo, que le aumente la velocidad, cuando ocurre la modificación al contrato, pues es necesario entregarle un contrato con las modificaciones que se han establecido. Por ejemplo, en el caso de, eso lo vamos a ver más adelante, pero siempre que haya una modificación se debe entregar la copia del contrato en medio físico o electrónico, de acuerdo con lo que elija el usuario. En cuanto al servicio de Internet, o sea, el régimen de contractual respecto del servicio de Internet, deben incluirse la velocidad contratada, la tarifa y si el servicio es un servicio de banda ancha. Recuerden ustedes que en este momento el servicio de banda ancha es aquel que va de 25 megas en adelante. Antes de 25, o sea, menos de 25 megas no se considera banda ancha. Tengan en cuenta eso cuando hagan los contratos. Antes de suscribir el contrato, el operador deberá informar al usuario los principales factores que limitan la velocidad efectiva que puede experimentar el usuario. Hay un caso muy claro hace unos 4 años ya o 5, ya con el tema de la pandemia uno pierde un poquito
concepto del tiempo, pero sí hace como unos 5 años, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a los grandes operadores, a todos prácticamente, porque en el contrato aparecía una velocidad efectiva y cuando la iban a medir, esa velocidad no era la que se estaba prestando. Eso es porque básicamente los sistemas de Wi-Fi negocian la velocidad con el dispositivo que tenga el peor comportamiento en cuanto a velocidad. Generalmente en las residencias o en los predios se colocan unos módem Wi-Fi para que el usuario pueda conectar no solamente a un computador portátil, sino también dispositivos como los celulares o tablets o otros computadores. Entonces, cuando se conectan a través de Wi-Fi, pues obviamente la velocidad es la la peor señal. Si tenemos un celular que está lejano de la fuente del módem Wi-Fi y tiene una señal que máximo puede tener, por ejemplo, 2 megas, por el protocolo de Wi-Fi, todos los demás tienen 2 megas. Eso cuando no hay unas técnicas, digamos, diferentes de modulación, ¿no? Pero en general, así es el protocolo de Wi-Fi. Esto no lo colocaban antes los operadores que fueron sancionados, solamente Movistar, recuerdo mucho que alegó que ellos sí la tenían. Evidentemente, sí tenían una explicación, pero estaba muy refundida dentro de la página web. Estaba por allá, casi que en la web profunda, tenían la explicación de por qué la velocidad en Wi-Fi era inferior a la velocidad ofrecida. Todo esto para decirles que hay que explicar en la página web las limitaciones de velocidad y cuando vayan a firmar el contrato, entregarle un volante o un documento al cliente donde se explique los factores que limitan la velocidad efectiva que puede experimentar el usuario. Diferenciando aquellos en los que tiene el control del operador y los que son ajenos al mismo. Entonces, hay unos factores que son ajenos, por ejemplo, que el usuario coloca el módem Wi-Fi por allá escondido dentro de un armario, pues obviamente la señal que va a emitir ese módem pues es muy diferente a que si el módem estuviera en un sitio alto, despejado y con acceso a toda la zona. Los planes de acceso a Internet no pueden tener ningún tipo de restricción, salvo aquella inherente a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para el plan. En cuanto a televisión, en el momento de contratar la televisión, el usuario debe poder elegir entre un plan general o un plan caracterizado por algún canal, canales o género de canales cuando así lo ofrezca el operador. Si el operador solamente ofrece un solo plan de una parrilla de canales, pues obviamente no hay forma de escoger otro, pero si hay varios, el usuario puede tener la libertad de hacerlo. Si el usuario elige un plan caracterizado, debe estar bien claro en el contrato y ante la modificación por parte del operador, sin la autorización previa expresa del usuario, el usuario puede terminar el contrato en cualquier momento sin que tenga que pagar la cláusula de permanencia. Eso hay que también tenerlo presente. O sea, por ejemplo, ustedes le ofrecen al usuario Caracol HD y RCN HD y mañana por alguna razón lo quitan y el usuario podría terminar el contrato sin que tenga que pagar la cláusula de permanencia, si existe. De la cláusula de permanencia, primero que todo, la cláusula de permanencia solamente se puede incluir cuando el usuario la haya aceptado y el operador la otorgue única y exclusivamente sobre el valor del cargo de conexión o que el operador le difiera el pago del mismo. Este valor únicamente incluye los costos asociados a la conexión e instalación del servicio. No puede, por ejemplo, incluir el equipo, ¿sí? Es que le voy a cobrar el módem y le voy a cobrar el equipo que en caso de los inalámbricos, el equipo que lo tengo en el techo de la casa,
Entonces todo ese costo se lo voy a incluir en la cláusula de permanencia, y entonces la cláusula de permanencia vale 600.000 pesos. Entonces ese se lo voy a descontar a un año de 50.000 pesos. Eso lo podría hacer, pero digamos que si hay alguna auditoría o si el usuario se queja, le va a pedir la superintendencia, explíqueme por qué está cobrando una cláusula de permanencia de 600.000 pesos, debe los costos, y tendría entonces que empezar a explicar. Entonces, ojo con esto, tiene que ser un costo razonable. La cláusula de permanencia solamente se puede pactar una vez, no se puede prorrogar. Por ahí alguna vez alguien me preguntaba, inclusive ya lo habría hecho varias veces, de que se acababa un año y entonces cuando se renovaba el contrato, volvía y le colocaba la cláusula de permanencia y así hasta infinito. Eso no se puede hacer, solamente es un año, es decir, no puede ser superior a 12 meses. El operador siempre debe ofrecerle al usuario la posibilidad de contratar sin permanencia mínima, informándole el valor del cargo por conexión que tendría que pagar al inicio del contrato y el valor mensual del servicio. Yo creo que eso quedó claro. Cuando el operador instala el servicio en el cliente, tiene que informarle sobre los elementos que le suministra para la instalación. Muchas veces ustedes entregan en comodato, por ejemplo, el módem, y entregan el equipo que colocan, los que son inalámbricos, un equipo de radio en el techo de la casa. Todo eso debe quedar constando dentro de un acta de instalación, es lo que se recomienda. En el contrato debe aparecer, en la factura mensual, perdón, debe aparecer el valor total del cargo por conexión, la suma que le fue descontada o diferida del valor total del cargo por conexión, las fechas exactas del inicio y finalización de la cláusula de permanencia, el valor a pagar si decide terminar el contrato anticipadamente, y en el contrato encontrará el valor para todos los periodos de facturación. Toda esa información que está diciendo este slide está incluido dentro del contrato único que ya reguló la Comisión de Regulación. El contrato debe poder ser consultado, perdón, la información con respecto a la cláusula de permanencia debe poder ser consultada por el usuario en cualquier momento a través de los medios de atención. Muchos de ustedes que ya tienen, digamos, un sistema avanzado de acceso digital para los usuarios, pueden tener un portal de usuario, y el usuario, entrando, qué sé yo, su identificación, el número de contrato, etcétera, puede encontrar no solamente el contrato, sino también cómo está su cláusula de permanencia. Si el usuario termina el contrato, solamente debe pagar el valor que a la fecha en que se retira le fue descontada o diferida. Para promociones y ofertas no es mucho lo que hay que decir. Aquí en el slide está pues todo lo que ustedes requieren conocer. Lo que yo quería recalcar es un tema que me parece muy importante, porque en la experiencia que yo tengo, muchas veces las promociones y ofertas que ustedes ofrecen se quedan como tarifas permanentes y acaban con una dispersión tarifaria altísima. Entonces, las descuentos por fidelización, hay varios descuentos de diferente clase, el 5, el 10, el 15, el 20%, o lo que negocie de palabra el comercial con el usuario. También hay promociones que se hacen y que se quedan ahí, porque pues ustedes no vuelven otra vez a actualizarlas. Entonces, esas promociones y ofertas las promociones deben tener y las ofertas deben tener un término de duración que se ve limitado. No puede ser algo permanente, porque entonces ya no sería promoción u oferta. Antes de que un usuario acepte una promoción u oferta, el operador le deberá informar las condiciones y restricciones de la misma y almacenará la información por lo menos por 6 meses para que el usuario la pueda consultar en cualquier momento. Esto en cuanto
Todos los que son juiciosos o haciendo promociones y ofertas, obviamente, tienen que decirle al usuario, mire, yo le voy a dar gratis el primer mes, pero al segundo mes le voy a cobrar el 100%. O le voy a dar el primer mes al 50% y al siguiente mes ya al 100%. Entonces, por favor, segundo, ya, tienen que informarle claramente al usuario que al tercer mes ya le llega la tarifa completa. Por ejemplo, la comunicación de promociones y ofertas deberán siempre incluir la vigencia, el precio y la capacidad y cantidad de los diferentes productos ofrecidos. Vamos aquí a la parte de paquetes. Voy a acabar esta parte y después hablamos un temita. En la parte de paquetes es cuando se hace la oferta conjunta de dos o más servicios de comunicaciones por parte de uno o varios operadores, la cual debe realizarse bajo un único precio. Esto es importante para ustedes porque pues, ya muchos están comenzando a ofrecer internet y televisión, o eran operadores de televisión y ahora ofrecen internet. En este caso están ofreciendo el paquete y tienen que tener en cuenta que el precio es único, ¿sí? Pero por otra parte, no necesariamente el paquete tiene que ser de 2 servicios o 3 servicios ofrecidos por un mismo operador, ¿sí? Entonces, si yo tengo solamente internet, pero no tengo mi cabecera de televisión para ofrecer televisión, pero le digo, por ejemplo, a un operador de televisión que tiene este servicio de comercialización, le digo, véndame su servicio de televisión, pactan las condiciones y se puede pactar un paquete y al usuario se le ofrece una oferta conjunta, ¿sí? Obviamente debe informársele que la televisión está siendo prestada por un tercer operador. Y si tienen telefonía, pues también lo pueden agregar. Se deben aplicar las siguientes reglas. El usuario solamente recibe una sola factura por todos los servicios que conforman el paquete contratado. El operador le deberá presentar en el momento del ofrecimiento y adicionalmente en cualquier otro momento que el usuario lo solicite. Tiene que informar de las características de cada uno de los servicios que conforman el paquete y los precios de cada servicio si los quiere contratar separadamente. También le debe ofrecer una combinación de los servicios que quiera contratar y los precios respectivos. Cuando los servicios del paquete sean prestados por 2 o más operadores, el usuario firmará él o los contratos con uno de los operadores, ante quien podrá presentar cualquier PQR, y la PQR que corresponde al tercero, entonces la debe enviar al tercero, ¿ok? En cualquier momento el usuario puede cancelar la prestación de uno o alguno de los servicios que conforman el paquete contratado a través de cualquiera de los medios de atención. No sé si quedó claro. El usuario debe poder consultar los distintos planes y tarifas de los paquetes de servicios mediante una aplicación de comparador de las ofertas en la página web. Esta parte casi ninguno la coloca, es más, casi ninguno coloca los precios en la página web, porque pues como están en una competencia de unos contra otros, entonces no quieren que el otro sepa qué tarifa estoy cobrando. Pero sí, regulatoriamente deben colocarle el comparador de tarifas y más adelante les voy a mostrar, ya terminando la presentación en la próxima sesión, que no solamente es cuando hay paquete de servicios, sino siempre tienen que colocarse las tarifas. Se deben atender como mínimo las siguientes condiciones: la posibilidad del usuario de identificar su municipio, es decir, en ese comparador debe aparecer el municipio, el estrato socioeconómico, los servicios que requiere y las características de cada uno de los servicios. Digamos que tenemos que tratar de simplificar, pero esto es lo que pide la regulación. ¿Ok? Es decir, cuando se ofrece un paquete y se hace el comparador en la página web, ese comparador debe tener estos componentes.
que identifique primero el municipio, el estrato socioeconómico, los servicios y las características de los servicios. La posibilidad también de que el usuario seleccione el paquete de servicios que se adecue a sus necesidades de acuerdo con los servicios que requiere. Por ejemplo, ustedes ofrecen diferentes velocidades de Internet y pueden ofrecer 2 o 3 parrillas de canales. Entonces, tienen que colocar en ese comparador pues todas las combinaciones posibles. La posibilidad del usuario de conocer el precio total del paquete de servicios seleccionado. La posibilidad del usuario de conocer el precio de cada servicio separadamente. La posibilidad del usuario de comparar 2 o hasta 5 planes a su elección. El operador deberá ofrecer y prestar cada uno de los servicios que conforman el paquete con características idénticas de forma individual y desagregada, informando los precios de cada uno. Yo sugeriría que los que tienen que hacer esto hagan un programita en su página web donde el usuario pueda seleccionar el plan individual de Internet, por ejemplo, y el plan individual de televisión, si tienen otros planes, por ejemplo, de telefonía, que se pueden hacer las combinaciones, diga, yo selecciono este y este, ¿cuánto me queda? Y lo pone a comparar, digamos, sería una aplicación interesante para facilitarle el trabajo al usuario. Los modelos de contrato único, pues lo único que les puedo decir es que ese contrato único ya está arreglado, cumple con todo lo que se dice anteriormente. Ese contrato no se puede modificar, solamente hay unos espacios en blanco para colocar una parte comercial y unas condiciones, pero no se puede cambiar nada más. ¿Okay? Obviamente se puede quitar el logo de la Comisión de Regulación, colocar el logo de la empresa, la dirección, el teléfono y todas las cosas, la página web, la dirección, el correo electrónico, pero no se puede cambiar absolutamente nada más. Por ahí he visto contratos de personas que, no, pues que yo le quiero colocar esta cláusula porque es que yo siempre la he puesto, y la colocan y lo que hacen es dañar el contrato. Si llega una auditoría y revisan el contrato, les van a decir que ese contrato no cumple con la normatividad del régimen de protección de usuario. Los espacios en blanco tienen aquí, se define un tamaño y un tipo de letra, es el Calibri, un tamaño 13 para los títulos y tamaño 11 para los textos, con interlineado automático y espacio entre caracteres automático. Este es un modelo de contrato único que todos ya los deben estar manejando. Me parece que a todos los que están en esta reunión, todos tienen los contratos que nosotros les hemos enviado, entonces están cumpliendo con la totalidad. Hay una cosa más importante, que es que el contrato, o sea, para los que terminaron, perdón, a los que nosotros les mandamos contratos en el 2020 y en el primer semestre del 2021 y antes, esos contratos sufrieron una modificación con una nueva regulación que se hizo, y es que se le adicionó en las obligaciones del usuario 2 numerales que son hacer uso adecuado a su derecho de presentar PQR y 8, actuar de buena fe. Y el operador podrá terminar el contrato ante el incumplimiento de estas obligaciones. Esto es porque alguna vez un cliente me llamó por allá, creo que de Magdalena o La Guajira, no me acuerdo, y me decía, es que siempre que llama a un usuario insulta a todos los de la mesa de ayuda, los de la mesa de atención. ¿Yo qué hago? Porque es que no le puedo terminar el contrato. Entonces, ese numeral, hacer uso adecuado de su derecho a presentar PQR, inclusive el actor de buena fe, son causales de terminación unilateral del contrato por parte del operador. El actor de buena fe también es un buen ejemplo. Generalmente algún usuario está queriendo retirarse porque se demoró en pagar y entonces ya debe 2, 3 facturas, y entonces le dice
al operador, es que yo no le pago porque es que usted no me ha prestado el servicio de Internet desde hace como 2 meses, ¿sí? Resulta que sí se puede, si se puede demostrar que sí se le ha prestado el servicio, este señor está actuando de mala fe. Ahí se le podría terminar el contrato. Ese contrato único debe estar presente en la página web. Y si el usuario la solicita con la copia física o electrónica, se le debe enviar por cualquiera de los medios de atención que sea posible. Obviamente, la copia física o la copia electrónica. Los anexos del contrato, hay 3 elementos que deben estar como anexos del contrato. El primero es las dispuestas en el decreto 1524 del 2012 orientado a prevenir el acceso de menores de edad a cualquier modalidad de información pornográfica. La ley es 1266 de 2008 y la 1581, a la que hace referencia el doctor Leonardo, sobre protección de datos personales, y la normatividad relacionada con riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Todo esto debe estar en los contratos que se le entregan a los usuarios. Para todos ustedes que me están escuchando, ese anexo pues también se les hizo entrega en su momento. Yo creo que terminamos hasta hoy esta presentación y más bien vamos a esperar un tiempo a ver si alguno tiene preguntas con respecto a todo lo que se ha presentado en el día de hoy. Don Luis, una pregunta. Cuénteme. Gracias. Es que respecto, es un pequeño caso respecto de la 5111. Tenemos un usuario que dice que él hizo una reclamación, él dice que él paga 30 días, quiere que le den 30 días efectivos de servicio. No obstante, se está hablando que él no pagó en la fecha de corte. Entonces él dice que una vez pagado la factura de junio, ahorita en julio, quiere que también se le compense o se le rebaje las 8 días de junio, que luego de la fecha de corte, pues según el que no tuvo el servicio, que porque paga todo por 30 días y debe tener 30 días. En cuanto a la fecha de corte, eso los PRST tienen libertad para fijarla, o hay ciertas condiciones que, si bien la 1151 no las tiene, habla muy general sobre fechas de corte, facturación, pero que quisiera preguntar si habría la posibilidad de que hubiera un control en caso de llegar a la superintendencia por una acción de protección al consumidor. A ver, primero que todo, cuando usted le corta el servicio a un usuario, automáticamente le tiene que suspender el cobro. O sea, no le puede cobrar esos días que dure sin servicio. Cuando usted le restituye el servicio, tiene 3 días, de acuerdo con la normatividad, para restituirle el servicio. ¿Ok? Es decir, el usuario no se puede quejar de que no tuvo servicio, que ya pagué, conécteme. Pues generalmente se hace así, pero el operador tendría 3 días. Con respecto a lo que me pregunta, que el usuario le está pidiendo una compensación por los días en los cuales usted no lo conectó, pues no tiene lugar si se cumple con lo que le acabo de decir. ¿Ok? Con respecto a la fecha de corte, usted la establece. Puede tener varias fechas de corte dependiendo de la cantidad de usuarios que tenga su empresa, porque pues usted no puede generar, si por ejemplo tiene 10.000 usuarios, no puede generar 10.000 facturas al tiempo y enviarlas. Entonces, lo más apropiado es tener diferentes fechas de corte para poder hacerlo por lotes. No sé si le quedó respondida a su pregunta o no. No, sí, señor, le agradezco. Y finalmente, respecto a ese tema, es que el señor también reclama que eso es una cláusula abusiva, el hecho de que hay empresas que cobran mes presente, y no sé si eso sea posible,
pero él dice que es una cláusula abusiva, aunque en el contrato no esté contenida, porque se utiliza el formato del artículo 40 de la 6242. A ver, este es un tema un poco, digamos, no digo que sea delicado, pero sí es un tema que ningún operador cumple, ni los grandes ni los pequeños. Una normatividad que la estuve revisando nuevamente, que tenía dudas sobre eso, y la normatividad, básicamente, lo que ustedes ofrecen es un servicio postpago, ¿sí? Y el servicio postpago es, como su nombre lo indica, usted cobra después de que le presta el servicio. Eso en la teoría. En la práctica, todos ustedes, puede ser que el que levante la mano, el que no lo hace, es que ustedes cobran anticipado. O sea, si antes de que se comience a correr el mes, ustedes ya están cobrando, ¿sí? Pero pues, desde el punto de vista legal, lo que se cobra es mes vencido, no mes anticipado. Pero pues todos lo están haciendo así, inclusive los grandes operadores como Movistar y Claro y todos cobran mes anticipado. Pero pues no dejar eso así. Sí, muchas gracias. Sí, señor. No se le escucha, póngalo desde el celular. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Sí, doctor Luis, ¿me escucha? Sí, señor, ¿cómo no? Bueno, una preguntita. El formato de autorización para, para consulta y reporte a centrales de riesgo también se puede, o debemos de hacerlo, utilizarlo para usuarios corporativos. Leo. O sea, en realidad el RPU rige, como dijimos, para el ámbito del tema de usuarios en general, y salvo que sea contratos a la medida. Si su contrato con una empresa no cumple las condiciones del ámbito legal, digamos, es un contrato a la medida, lo que usted tiene que hacer es, de todas maneras, un formato de autorización de uso de los datos personales de esa persona, ya no regido exactamente por el formato que tiene la CRC, sino uno que de todas maneras cumpla con los requisitos de la ley 1581, que es el pilar, es el norte que usted siempre tiene que regir. Pero si rige para el RPU, como lo explicamos en el ámbito de aplicación, pues sí tiene que utilizar el formato establecido. Ah, ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas? Don Luis, otra pregunta, qué pena. Okay. Tenemos servicios en el municipio de Belalcázar, que queda al extremo oriente del departamento del Cauca. Ya tenemos muchos clientes o usuarios de radioenlace, pero pues el radioenlace se conoce que tiene muchos inconvenientes. Es un usuario de vieja data y pues se ha estado quejando que últimamente pues se está cayendo mucho, etcétera. Nosotros en la decisión empresarial lo que hicimos fue devolverle por concepto de compensación el último pago y queríamos preguntar si era posible terminar el contrato en el entendido que es muy difícil garantizarle el servicio, tanto prestar una visita técnica de que de Popayán ya es lejísimos y es inaccesible, como para mantenerlo con nosotros. Entonces, no sé si sea posible hacer eso. A ver, existe un régimen de calidad de servicio que es el que regula cómo es la calidad que se presta al usuario. Para ese usuario que usted tiene allá en Belalcázar, ¿es un usuario inalámbrico o es un usuario por fibra? Es inalámbrico, don Luis. Ok. En este momento no existe una normatividad, un parámetro de medición de calidad de servicio para usuarios inalámbricos.
en cuanto a lo que tiene que ver con la disponibilidad del servicio. Tengo un caso similar que lo trabajamos hace un tiempo con Leonardo, de un usuario en una zona de Bogotá, en la parte rural. Detrás de la carrera. Exacto, por ahí detrás de Monserrate, como la vía Choachín, donde llegar allá es extremadamente complicado. El operador estaba llegando con un sistema de radio en banda no licenciada, con radios, digamos, de buena calidad, y los usuarios estaban quejando de tal manera que inclusive llegaron a colocar una tutela. Entonces se complicó hartísimo. Si usted quiere llegar a ese usuario con buena calidad de servicio y el usuario tiene una capacidad de pago, pues puede hacer una instalación a la medida y cobrárselo, digamos, aparte. Si no es un usuario normal, digamos, un usuario residencial, pues tiene que, si usted no quiere prestar el servicio de todas maneras, pues ya sería su costo mejorar la calidad del servicio para poder llegar hasta él en buena calidad. O hacer un plan de técnico para no solamente llevar servicio a ese usuario, sino a todos los que están por ahí alrededor. No sé si le quedó respondida la pregunta. ¿Se le puede terminar el contrato para efecto, digamos, de dejarlo en libertad, que no tenga más inconvenientes si él pueda tener un servicio pues, dentro de su libertad? O sea, usted solamente le puede terminar el contrato a él por dos causas. La primera por incumplimiento del usuario y la segunda por terminación del contrato, ¿sí? Entonces, si el usuario de todas maneras, a pesar de que tiene una mala calidad de servicio, no termina el contrato, pues, y el señor, pues, digamos, se está tornando molesto, que fue lo que pasó con el cliente que yo le estaba comentando hace un rato, pues porque cuando llegue la fecha de terminación, un mes antes, usted le dice a él, vamos a terminar el contrato con usted porque ya se termina el contrato. O sea, esa terminación unilateral la puede hacer, pero tiene que hacer de esa forma. Ya. Si dentro del año él no quiere terminar, usted no lo puede sacar. Pero él sí lo puede molestar a usted. Sí, de hecho, es un contrato que lleva desde 2013. Pues por eso. Entonces, al final de la prórroga, pues. Cuando vaya a terminar la prórroga del contrato, usted le dice, mire, ya no le puedo prestar más servicio porque no tenemos cubrimiento en su zona y ya lo terminamos. Y se acabó el contrato y usted legalmente lo puede hacer. Mientras tanto, no lo podría hacer. ¿Ok? Listo, sí, señor. Recibido. Gracias. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas. Están cordialmente invitados a la segunda parte, que ojalá sea más llevadera, el próximo lunes a las 4 de la tarde para terminar ya con el tema de lo que son el servicio propiamente dicho, las PQRs y los riesgos frente a los organismos de control. Básicamente esos son los temas que nos quedan pendientes. Esperamos ser un poco más amenos. Vamos a ver qué nos inventamos con Leonardo. Espero que les haya servido. No sé si puedo recibir algún tipo de retroalimentación de ustedes. Cuéntenos. Muy interesante, muchas gracias. Con gusto. Esperamos que les sirva mucho. Yo quiero recordarles de siempre, recuerdo lo primero que les dije, esa es la columna vertebral en la relación con los usuarios. Todo tiene casuística, todo tiene, digamos, arendel, digamos, bemoles, pero digamos, si uno tiene claro como esos pilares, es más fácil, digamos, diseñar las políticas de servicio, de ventas y demás, para que, digamos, el usuario pueda ser protegido de los derechos que tiene y ustedes también como operadores poder, digamos, solucionar los problemas que se puedan presentar. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de alguno de los participantes? Entonces, les agradezco muchísimo su participación. El próximo lunes a las 4 de la tarde los esperamos nuevamente para continuar y terminar esta charla sobre el régimen de protección de usuario. El link lo envía el lunes. ¿El link? El link es el mismo link que tenemos hoy, es el mismo link. Ok, gracias. Bueno, les agradezco Muchas a todos. Gracias, don Leonardo, don Luis. Muchas gracias. Una feliz tarde, feliz fin de semana. Está muy bien. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.